Gotita de esperanza en medio de las tormentas. Reflexión diaria de Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Vélez, para alimentar nuestro espíritu y animar nuestra confianza en Dios nuestro Señor. Las gotitas de esperanza de este domingo se fundamentan en el capítulo 12 del Evangelio de San Marcos y nos permiten ver cómo el contraste entre Jesús y los jefes del pueblo de Israel va creciendo poco a poco, al punto de convertirse en una división prácticamente insanable. Ellos lo que quieren es asesinarlo, y es que en el templo los ha denunciado de ser bandidos, asesinos, y los ha acusado de haber convertido la casa del Padre en una cueva de ladrones. Hoy el Señor, al tiempo que de nuevo los acusa, nos ofrece los criterios para que sepamos distinguir entre los verdaderos y los falsos maestros, y lo hace en el contexto de su enseñanza, lo que significa que lo enseñado es válido para los creyentes de todos los tiempos. Ante todo nos dice que tengamos cuidado, pero nos preguntamos, ¿de quién tenemos que cuidarnos? ¿Acaso de los pecadores, de los publicanos, que eran lo peor de lo peor? No, el cuidado a tener es con los maestros de la ley, los escribas, que eran lo mejor de lo mejor, los teólogos oficiales, los que enseñaban el mensaje de Dios, los que cuando hablaban su palabra tenía casi que el mismo valor de la palabra de Dios. Hoy el Señor nos dice cuidado con ellos, pero sobre todo cuidado con ser como ellos, porque también corremos ese riesgo, y es en el fondo el peligro más grande. ¿Y por qué ellos y esas actitudes son tan peligrosas? Es la pregunta que ahora nos surge. El Señor enumera entonces. Les encantaba primero pasearse con amplios y lujosos vestidos propios de las ceremonias religiosas, que al llevarlos hacía comprender al pueblo que ellos tenían una relación con Dios privilegiada, superior al resto de comunes mortales. Segundo, ser saludados por la calle, esto es, ser reconocidos con todos sus títulos, ser reverenciados. Tercero, buscar los puestos de honor en las sinagogas. Eran puestos atrás, en el grado más alto, distantes del resto de la gente. Y buscar también los primeros puestos en los banquetes. Para el caso, eran los puestos más cercanos al anfitrión. Allí servían primero y también se supone se comían platos más exquisitos. Todo esto lo hacían para hacerse ver. El Señor añade que además devoraban los bienes de las viudas con el pretexto de orar por ellas con largas oraciones. Las viudas, que como sabemos eran muy pobres y quedaban totalmente desprotegidas al amparo de alguien que tuviera caridad con ellas. Y ellos, en lugar de tener caridad con ellas, lo que hacían era quedarse con sus bienes, lo que a nuestros ojos es una cosa terrible. Por eso el Señor dice que tendrán un juicio muy riguroso. Y aquí viene también lo que nos corresponde, pues podemos hoy ser sacerdotes, pastores, profesionales del derecho, políticos, médicos, etcétera, que igual buscamos también privilegios, reconocimientos, puestos de honor, títulos para hacernos ver. Y también podemos usar nuestra profesión o nuestra posición motivados por la vanagloria y la ambición por devorar los bienes del pueblo, de los pobres, de los enfermos, etc. Eso sí, muy bien justificados en pretextos de oraciones, en pretextos de justicia, de defensa de los derechos y cuánta mentira se nos ocurra. Vale la pena recordarnos que si así actuamos, recibiremos también un juicio muy riguroso, repito, muy riguroso. En un segundo momento el Señor pasa de la crítica a los falsos maestros que enseñan pero no viven, que dicen pero no hacen. ¿Pasa a qué? A la alabanza de una auténtica maestra, en este caso de una pobre viuda, cuya actitud es puesta como ejemplo para todos nosotros. El texto dice que Jesús estaba sentado frente al tesoro del templo, esto es, al lugar de las ofrendas, y observaba con su mirada, lo que significa expresaba el poder de su juicio, por lo que llama a sus discípulos para que observen lo que él observa, que normalmente pasa inobservado, porque a los ojos del mundo es algo trivial y sin importancia. Llama la atención el nombre que le dan, el tesoro del templo. Para ellos el tesoro del templo no era Dios, sino las ofrendas, el dinero, el Dios dinero. Como también para nosotros, no nos engañemos, el dinero siempre estará en la posibilidad de convertirse en nuestro Dios. De hecho, en muchos casos lo es. Lo que deben observar los discípulos es que entre tantos ricos que depositan cifras estruendosas, anunciadas con bombos y platillos, de pronto aparece esta pobre viuda que echa 2 moneditas, una cifra irrisoria, equivalía a la 8ª parte de la ración que se daba a los pobres en Roma. Pero para esta viuda era todo lo que tenía para vivir. Ella dio lo que es indispensable para entrar en el reino. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Esta frase de Jesús, ella la hizo realidad. Los pobres, que representan a Jesús, que son en realidad el verdadero templo. El viejo templo será destruido, mientras Jesús será la piedra angular del nuevo templo, conformado por piedras vivas, necesitadas siempre de nuestra misericordia. Necesitamos dejar de ver
a tanto maestro de la ley moderno, que si bien es cierto nos incomoda menos y con su actuar justifica nuestras pretensiones de poder, de ambiciones, de prestigios y glorias vanas, para pasar ahora a observar la enseñanza de tantos pobres y humildes, que siguen al Señor y que hacen tantas cosas que normalmente pasamos inobservadas, pero que, con su fe, son y serán los verdaderos protagonistas del reino de Dios. Recibamos la bendición en este domingo. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Gotita de esperanza en medio de las tormentas. Reflexión diaria de Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Vélez, para alimentar nuestro espíritu y animar nuestra confianza en Dios nuestro Señor.